Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, hermanos, por favor. Este quinto domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta un texto de San Juan. Cambiamos un poquito el registro, hemos estado leyendo a Lucas, y hoy este texto de San Juan es un texto que también tiene como centro la misericordia. Y si la semana pasada hablábamos sobre la misericordia de Dios Padre, recuerdan, la semana pasada el texto era el Padre misericordioso o el Hijo pródigo, como quieran llamarlo, este texto maravilloso de estos dos hijos y este Padre, los hijos que uno de ellos va a gastarse la herencia, etc. Veíamos la semana pasada cómo Dios es este Padre que perdona, que espera que su hijo regrese con los brazos abiertos, que ha tenido misericordia para con su hijo. Si la semana pasada hablábamos de este Padre misericordioso, el día de hoy me parece entender, hermanos, que la invitación es ahora a que nosotros seamos misericordiosos. A que una vez que hemos experimentado en carne propia la experiencia de ser perdonados por Dios, todos y cada uno de nosotros debemos hacer esa experiencia para que entonces nosotros podamos ser agentes de misericordia con los demás. Esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio, la traen a Jesús, y la verdad es que los fariseos y los escribas quieren ponerle una trampa a Jesús, es una prueba. Si Jesús dejaba que apedrearan a esta mujer, pues ¿dónde quedaba el Padre misericordioso? ¿Dónde está el discurso que decíamos la semana pasada? Por otro lado, si Jesús decía, bueno, sí la sorprendieron en su pecado, pero no la vamos a apedrear, no se va a morir, pues entonces estaba violando la ley, que era sagrada para los judíos. Entonces, la respuesta que se esperaban los fariseos y los escribas era para poner a prueba a Jesús, era una trampa. Si Jesús contestaba una cosa u otra, en cualquiera de las dos respuestas estaba equivocado.
Pero nuevamente Jesús nos sorprende haciéndonos entrar en nosotros mismos. La respuesta que Jesús da y que conocemos perfectamente bien es una invitación a ir a nuestra propia experiencia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La certeza de Jesús es que todos y cada uno de nosotros, hermanos, hemos también sido pecadores, como esta mujer. Y cuando hacemos experiencia de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestro propio pecado, y reconocemos entonces que aún y cuando yo también he pecado, me he experimentado perdonado por Dios, esa es la única razón que me autoriza para yo también tener misericordia con los demás. Dice el texto que todos comenzaron a irse, empezando por los más viejos, por los más sabios, porque han entendido entonces lo que significa ser misericordioso. Ojo, no es que Jesús le haya perdonado nada más así porque sí, Al final le da una instrucción muy seria. Le dice, yo tampoco te condeno, vete y, ¿qué le dijo? No vuelvas a pecar. Ese final es importante entender. Lo decíamos la semana pasada. Con Dios no se juega. Sí está bien saber que Dios es misericordioso y siempre nos perdona, pero también debe haber un compromiso de parte nuestra para no volver a pecar. La respuesta de Jesús de verdad que sorprende a sus interlocutores. Con esta respuesta, hermanos, también nosotros estamos invitados a ser misericordiosos con los demás. Pero insisto, yo no puedo ser misericordioso con quien me ha hecho daño si antes no he sido capaz de vivir la propia misericordia yo en persona. Es necesario entonces hacer experiencia de lo que significa la palabra misericordia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra misericordia está compuesta de otras dos, que son miseria, misere, y cordis, corazón. Miseria y corazón. La palabra misericordia significa poner el corazón en la miseria. Poner el corazón en la miseria del otro. O dicho de otra manera, ponernos en los zapatos del otro. Saber que cuando una persona peca, cuando una persona cae en pecado, antes de cualquier otra cosa, esa persona está sufriendo. Antes de juzgar, antes de señalar, antes de cualquier reacción que podamos tener, debemos entender que la miseria de esa persona se está haciendo evidente y nos invita a colocar nuestro corazón en esa miseria para tratar de entender lo que la otra persona vive en el pecado. ¿Acaso no es eso lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Acaso no es eso lo que Dios hace cada vez que yo peco? Poner su corazón en mi propia miseria. Y que esa experiencia me haga capaz de entender también al otro. No condenamos a la persona. Jesús no ha condenado a esta mujer, pero ciertamente le ha dicho, no vuelvas a pecar. El grande enemigo a vencer es siempre el pecado, no la persona. Dios ama a todas las personas, pecadores o no, a todos nos ama. Todos somos pecadores, hermano. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado. Evidentemente tenemos que dejar de pecar, pero hagamos también la experiencia de sentirnos perdonados. Vamos a pedirle eso al Señor. Pónganse de pie, vamos.